Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Jueves 15 de enero, es jueves de la primera semana del tiempo ordinario y también hoy es día del Señor de Esquipulas. Para quienes han estado yendo en romería a la visita al santuario, a la basílica del Señor de Esquipulas, saben la afluencia de esa basílica, nunca está vacía. Aquí en el país también, en San Bartolomé Perulapía, en Huayúa y en Colón y otros lugares, también tenemos la devoción al Cristo Negro de Esquipulas. Monseñor Romero nos lleva hoy en su catequesis a entender dos palabras: carisma y jerarquía. Hablando de María, María tiene una de las dos. Y aquí hay algo que a lo mejor no lo hemos comprendido. Monseñor se encarga de explicarnos: jerarquía y carismas. Oigamos a Monseñor. La actitud de María debe ser nuestra actitud de iglesia, confiada pero activa. Orar como si todo dependiera de Él, pero trabajar como si todo dependiera de nosotros. Porque apenas le dice a Jesús su oración, se va a decirle a los sirvientes: pongamos nuestra parte, llenemos las tinajas, obedezcamos a lo que Él dice. No se puede dar un milagro solo esperando lo de Dios. Hay que poner de nuestra parte todo lo que está a nuestro alcance. Supone pues el milagro, pero también supone la acción. María es la conjugación maravillosa de la fe y de la actividad. Eso debe ser cada católico también. Conjugación maravillosa de fe que pone en Dios toda su confianza, y conjugación también de los valores humanos, creer también en mi actividad humana y la necesidad de poner confianza también en los hombres. En la segunda lectura de hoy quiero encontrar lo que yo llamaba María, figura de una iglesia rica en carismas. Recuerdo que cuando fue el Papa Pablo VI a Fátima, hay un retrato donde él está entregándole a la imagen de la Virgen de Fátima un rosario de oro o de plata, y alguien, inspirándose en ese retrato, dice: es el encuentro de la cumbre del carisma con la cumbre de la jerarquía. La iglesia es jerarquía y carisma. La jerarquía la constituye el Papa, los obispos, los sacerdotes, todo lo que lleva una misión del que dijo: así como me envió mi Padre, así yo os envío. Y carisma es todo ese conjunto de cualidades que surgen en el pueblo de Dios y que la autoridad jerárquica evalúa, ordena para el bien común. Carisma y jerarquía no se pueden separar. María no es jerarquía. María no fue escogida para ser el Papa. María no fue puesta por Cristo para que fuera sacerdote, celebrara sacramentos. María se quedó así como ustedes, estimadas hermanas, mujeres, una mujer del pueblo.
Pero María tuvo otra cosa, y es la riqueza de los carismas. Carismas son todas las gracias que Dios da a una persona para que sea útil en el conjunto de la comunidad. Y María es el modelo de todos los seres que necesitan carismas para servir a la comunidad. Por eso miramos en ella, nosotros los obispos, el modelo de la pastoral. Los matrimonios, el modelo del amor matrimonial. Los jóvenes, la alegría de la juventud. Los niños, la confianza de una madre. María tiene todo lo que puede necesitar la iglesia en su aspecto carismático. Por eso María no puede estar ausente de ningún corazón, de ningún hogar. Todos la necesitamos. No tiene poderes jerárquicos como los tenía San Pedro. Poder de perdonar pecados, poder de celebrar la misa. María no los tenía. Esos poderes jerárquicos Dios los canalizaba por un servicio oficial. La iglesia institución, no la tenemos que despreciar, porque Cristo ha querido esos canales oficiales de la institución jerárquica para tener una iglesia unida en comunidad. Pero de nada serviría esa autoridad jerárquica si el Espíritu que ha dado vocación para que yo sea sacerdote ha dado también los carismas para que en el pueblo de Dios encontremos eso que estoy encontrando en este momento. Una fe maravillosa que me escucha, una buena voluntad del Espíritu Santo para llevar a la obra lo que estamos meditando. Todo eso es el carisma. Ustedes hacen vida la palabra que yo predico, porque la llevan de la jerarquía del magisterio a la vida, al carisma, al mundo. Pues María es el signo precioso de esta epístola que hoy se ha leído y que yo le suplico reflexionarla mucho, porque yo creo que aquí está como la pauta para la resolución de nuestros problemas nacionales también. San Pablo habla de la comunidad cristiana, de lo que hemos distinguido tanto, el pueblo de Dios distinto del pueblo natural. Pero esa figura de pueblo de Dios, de los bautizados, de los que constituimos la iglesia, de allí tiene que derivar también una iluminación para el pueblo natural. Ahí están esas dos palabras, carisma y jerarquía. Tal vez usted no va a estar de acuerdo en esa definición que ha logrado definir Monseñor Romero. El Papa como representante de toda la jerarquía y María representante de todos los carismas. La iglesia es carisma y jerarquía. No se pueden separar las dos palabras, no se pueden separar las dos acciones. Esto resulta delicado cuando alguien, no juzgo, solamente señalo, cuando alguien cree que por ser jerarquía tiene todo el poder, tiene todo el control. Y alguien cree que por mucho carisma que se tenga, no se puede hacer nada porque alguien tiene la jerarquía. En la iglesia han surgido diversos conflictos cuando no se compaginan, cuando no se integra jerarquía con carismas. Monseñor está hablando de María representando los carismas. El primero y fundamental de este carisma que está describiendo Monseñor es la intercesión. Es un carisma. Ver la necesidad del otro antes de ver mi necesidad, o aunque yo vea mi necesidad, lo primero es la necesidad de los demás. Algún día se van a fijar en mi necesidad, pero por ahora yo me fijo en la necesidad de los demás y por eso intercedo
por la necesidad de los demás. Estamos en una boda. No hay vino. Yo no tomo vino, Jesús tampoco toma vino, pero hay que resolver el problema del vino. Es un poder que no es jerárquico, la jerarquía la tiene Jesús, pero es un poder carismático, el carisma lo tiene María. Ella se fijó, ella se dio cuenta. Jesús le dice, no ha llegado mi hora. No es cuestión de si llegó la hora, es que no hay vino. Pero fíjate que a ti y a mí, ¿qué nos importa? Es que no estamos pensando en ti y en mí, estamos pensando en los demás. Carisma, intercesión. Y Jesús sabe que Él no es el dueño de la hora. El dueño de la hora es el Padre, Él es el que lo ha mandado. Pero como María, poderosa en carisma, y el carisma especial de la intercesión, María les dice, hagan lo que Él les diga. Y esto deja en entredicho, ¿va a mandar Jesús o va a mandar el Padre? Jesús no tiene el control. Entonces Jesús dice, bueno, no había llegado mi hora, pero vamos a hacer este signo. Porque el que autoriza hacer los signos es el Padre. Pero María hizo lo que tenía que hacer. Y de aquí se desprende esta figura. Hay un dicho y canciones sobre esto. A Dios rogando y con el mazo dando. No todo depende de Dios. No todo depende de nosotros. Dios que haga lo que le corresponde. Nosotros hagamos lo que nos corresponde. Llenemos las tinajas. María ya cumplió con el poder de la intercesión. No tienen vino. Mujer, no ha llegado mi hora. Yo no sé cuándo es la hora. Y ni sé quién decide si llega o no llega. Yo lo que te estoy diciendo es que no hay vino. ¿Y qué nos importa a ti y a mí si no hay vino? Y María le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Forzó la relación. Y sucede el milagro. Esto es un carisma. La intercesión como un carisma. Usted puede tener el carisma de la intercesión, pero no lo usa. No, mira la necesidad de las demás personas, pero no hace nada. Porque está pensando en usted misma, en usted mismo. Pero el carisma es ver la necesidad de los demás y ponerse en función de los demás. Y la palabra jerarquía, Monseñor lo describe como una necesidad institucional. Voy a remarcar esto. Necesidad institucional como garantía de unidad en la iglesia. La iglesia es jerárquica. Hay alguien que está siempre en la parte más alta. La jerarquía, ya hemos hablado aquí en este programa, está formada por los diáconos, los sacerdotes y los obispos. Hay diáconos consagrados, solteros de una congregación o en una diócesis. También hay diáconos casados, pero diáconos, eso ya son jerarquía. Todos los sacerdotes somos jerarquía. Y los obispos, hay diversidad de obispos. Hay obispos que son arzobispos, hay obispos que son cardenales y hay un obispo que es el Papa, pero es obispo. Esta es la jerarquía. Y María no cabe en ninguna de estas estructuras de la jerarquía. Ella no es diácona o diaconisa, no es sacerdota, no es obispa, ni es mama. No existe la figura de Papa femenino, eso no existe. Pero María representa a todos los carismas. Y el Papa, en esa visita que el Papa hace a Fátima,
el Papa representa a toda la jerarquía. Hay algo bonito que Monseñor concluye. Esa es una conclusión de aquellas que decimos una barbaridad muy bárbara. La iglesia es jerarquía y carismas. La jerarquía la tenemos nosotros, dirá Monseñor. El carisma lo tienen ustedes. Por eso María, la Virgen María, la Santísima Virgen María, no tuvo otra categoría más bonita, más idónea, más linda que ser mujer del pueblo. Porque en el pueblo están los carismas. Y la jerarquía debe entenderse con los carismas. Cuando la jerarquía se queda solo con la jerarquía, se mueren los carismas. Y si se mueren los carismas, entonces ¿para qué diablos sirve ver la jerarquía? Unión entre jerarquía, que somos diáconos, sacerdotes, obispos, esta unión con los carismas, que es el pueblo de Dios, es la iglesia perfecta. Unión entre jerarquía y carismas, unión entre jerarquía y pueblo. Pero cuando uno de los dos se distancia, muchas veces, mayoría de las veces, es el jerarca el que se separa, pero en algunos casos son el pueblo de Dios el que se separa. Mientras haya fisuras entre uno y otro, la iglesia no avanza. Qué bonito cuando con Monseñor Romero hubo esa unidad entre jerarca y pueblo. Y ahí se cumple lo de Juan 17, que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Cuando el jerarca y el pueblo están unidos, maravillosa parroquia, maravillosa diócesis, maravillosa iglesia. Pero cuando caminan como el tren en dos rieles, nunca se juntan, hay dificultades. A lo largo de la historia de la iglesia han surgido sacerdotes, algunos, mujeres, en otros casos, hombres laicos, que fundan una congregación, un grupo religioso y señalan cuál es el carisma. Y todos los carismas que nacen con una congregación, con un grupo, con un sector, con un instituto, todos los carismas están en función de las demás personas. Evangelizare pauperribus misit me es el lema de la congregación de la misión donde yo me hice sacerdote. He sido enviado a evangelizar a los pobres. El carisma no es he sido enviado a santificarme internamente, a ver hacia el cielo. Ese no es el carisma de la congregación. Evangelizare pauperribus misit me, he sido enviado a evangelizar a los pobres, es de aquí hacia allá. Yo estoy al servicio de la evangelización de los pobres, no de todos. Ese es San Vicente de Paúl. Los jesuitas tienen como lema el predicar la fe y exigir la justicia. Entonces, no están en función de ellos, están en función de los demás. Otras congregaciones tienen otros lemas y todos los carismas con los que nacen los grupos religiosos están en función de los demás. Una hermandad debe estar en función de una cofradía en función de los demás. Esos son los carismas. Y la jerarquía tiene que garantizar unidad de la iglesia y que vivan esos carismas, que se hagan más grandes esos carismas. Este es el trabajo de la jerarquía. Monseñor es nuestro catequista y nos está precisamente enseñando cómo debemos ser iglesia. Si usted es jerarca, sea jerarca que propicia la unidad de la iglesia. Es la iglesia institución. Si usted no es jerarca, potencie los carismas,
haga vibrar la parroquia, el lugar. Si usted es evangélico, también potencie su carisma. En la iglesia evangélica no existe la jerarquía. Existe un pastor y después hay otros pastores generales, pero no hay una jerarquía como grados, no. Pero lo importante es que los carismas no están en función de usted. Los carismas están en función de los demás. Y el mejor ejemplo de los carismas es la Virgen María. Vamos a las lecturas, que hoy tenemos una epopeya difícil lo que vamos a leer ahora del primer libro de Samuel, pero hay que leerlo. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos del 1 al 11, dice lo siguiente: En aquellos días se reunieron los filisteos para atacar a Israel. Los israelitas salieron a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Piedrayuda, mientras que los filisteos acampaban en el cerco. Los filisteos formaron en orden de batalla frente a Israel. Entablada la lucha, Israel fue derrotado por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos 4,000 hombres. La tropa volvió al campamento y los ancianos de Israel deliberaron: ¿por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a manos de los filisteos? Vamos a Silo a traer el arca de la alianza del Señor para que esté entre nosotros y nos salve del poder del enemigo. Mandaron gente a Silo por el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, entronizado sobre querubines. Los 2 hijos de Elí, Hofni y Finees, fueron con el arca de la alianza de Dios. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel lanzó a pleno pulmón el alarido de guerra y la tierra retembló. Al oír los filisteos el estruendo del alarido, se preguntaron: ¿qué significa ese alarido que retumba en el campamento hebreo? Entonces se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento y, muertos de miedo, decían: ha llegado su Dios al campamento. ¡Ay de nosotros! Es la primera vez que nos pasa esto. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos, los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de calamidades y epidemias? Valor, filisteos, sean hombres y no serán esclavos de los hebreos como lo han sido ellos de nosotros. Sean hombres y al ataque. Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas, que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda. Cayeron 30,000 de la infantería israelita. El arca de Dios fue capturada y los 2 hijos de Elí, Hofni y Finees, murieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es una epopeya, una tragedia, una guerra donde uno de los bandos es derrotado una vez y es derrotado 2 veces. Alguien puede decir: ¿qué fue lo que pasó ahí? Y podemos sacar una lista de consecuencias, de causas. ¿Qué fue lo que pasó? Primero, combatieron sin el arca de la alianza. Murieron 4,000. Después, ya con el arca de la alianza, murieron 30,000. Y el arca de la alianza ha sido secuestrada. ¿Qué es el arca de la alianza? El arca de la alianza es una especie de urna parecido a lo que usamos hoy en el Santo Entierro. Metemos a Jesús yacente, Jesús ya fallecido, en una especie de camarín con vidrios. Allá adentro está la vara de Aarón, hay restos de maná
y están las tablas de la ley. Eso es el arca de la alianza. En cada esquina un querubín, un angelito, y con 4 soportes para cargarle en hombros. Entonces, la primera batalla estaban sin el arca estaba en Silo. Hay que ir a traerla. Vamos a traerla. Y fueron los 2 hijos de Elí. Elí es el profeta, el sacerdote del templo. Y los 2 hijos de Elí eran los encargados de los altares allá en Silo. Pero los 2 traen el arca al campamento. Hasta ahí está bien. El grito de guerra fue estrepitoso, asustó a los filisteos. Los filisteos, grandes guerreros, hasta hoy, esos guerreros se sienten débiles porque ellos no tienen un arca de la alianza. Los hebreos sí. Los hebreos han sido esclavos de los filisteos. Los hebreos quieren liberarse de los filisteos. La razón llega al campamento filisteo. Ese grito de guerra que estremeció la tierra es porque ellos tienen el arca. Ajá, piénsenlo, filisteos. ¿Están dispuestos ustedes a ser esclavos de los hebreos? En eso consiste la guerra. Si yo te gano, te haces mi esclavo. Pero si tú ganas, yo soy tu esclavo. Esos son los conceptos de la guerra. Piensen los filisteos. Ellos tienen el arca, están gritando, son fuertes. ¿Van a aceptar ustedes ser esclavos? Y los filisteos se arman de valor y le asestan una derrota de 30,000 combatientes. 30,000 de infantería. El pueblo de Israel tiene una historia pacífica. Los filisteos tienen una historia bélica. Aquí hay mucho que estudiar. Tenemos que remontarnos, si usted gusta, a los 2 hijos de Abraham. Uno es Ismael, el hijo de su criada Agar. El otro es hijo de Sarai o Sara, que se llama Isaac. Isaac tiene una cultura de paz. Es un cazador, dispara flechas, pero para cazar animales. Y cuida ovejas, es un pastor. Los filisteos, de ahí se explica la corriente de Ismael. Igual Ismael coincide con Caín, que empezó a usar armas en contra del otro. Abel es un pastor y un agricultor que hace ofrendas. Son 2 corrientes, una cultura de paz y aquel una cultura de guerra. Los ismaelitas, cultura de guerra. Los, en este caso hebreos, los originarios de Isaac, los originarios de Jacob, los originarios de las 12 tribus de Israel son pacíficos. Aquellos son bélicos. Y aquí podemos distinguir a estos filisteos, equivale el mundo musulmán actual, bélicos. Y el Israel no estaba habituado a la guerra. Quiere con guerra conquistar a los filisteos. Esta guerra va a continuar hasta nuestros días. Palestina, Arabia contra Israel. Largos temas, pero para nosotros en la catequesis basta con que sepamos que el pueblo de Israel debió usar otros métodos para conquistar
filistea. Pero el método de la guerra, no, porque ellos no son guerreros. Pero falta un acto aquí, que estando ellos sin el arca de Dios, vendrá el momento de la reflexión. Combatimos sin el arca y perdimos 4,000. Combatimos con el arca y perdimos 30,000. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que no es cuestión de pelear con el arca o sin el arca. La cuestión es que nosotros no peleamos con nuestras fuerzas. Nosotros debemos pelear con la fuerza de Dios. Esto es lo que vamos a seguir estudiando en el primer libro de Samuel. Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45, dice lo siguiente. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida, la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos en Marcos. Apenas estamos en el capítulo 1 y Marcos presenta a Jesús, que ya es famoso. Ya no puede entrar a cualquier ciudad. Tiene que andar escondido por ahí por los montes, pero la gente lo encuentra. Es que Marcos tiene una intencionalidad de que usted y yo comprendamos que Jesús es el Hijo de Dios. Si quieres, puedes sanarme, puedes purificarme, si quieres. El leproso tiene prohibido acercarse a otra persona, pero el leproso tiene que romper la norma, porque el leproso sabe que este que está ahí enfrente es el Hijo de Dios. Si quieres, puedes purificarme. Yo sé, dirá el leproso, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. No está escrito así, pero cuando le dice si quieres, significa que él sabe que este que está enfrente tiene el poder de purificarlo. Y el milagro sucede. Si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano. Jesús tiene prohibido tocar a un leproso. Eso lo prohíbe la ley de Moisés. Extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero. O sea, soy el Hijo de Dios y lo quiero. Queda purificado. No le dijo queda sano. Es que un enfermo es impuro, pero alguien podría ser curado de una enfermedad y seguir siendo impuro. Aquí se juntan los dos, sanación y purificación. Ya estás sano, ya no tienes lepra, pero también eres puro, solo que yo no soy sacerdote, yo no te puedo declarar puro. Hasta ahorita eres sano, pero sigues siendo impuro, hasta que el sacerdote con un palito revise tu cuerpo, tu oreja, tus labios, y vea que no tienes
lepra, y el sacerdote es el que te va a decir, eres puro. Y le dice, vete. Para que conste, vete al sacerdote y lleva la ofrenda de la purificación. Pero no se lo digas a nadie. No le digas a nadie que yo soy el Hijo de Dios. El ex leproso salió de la escena, dejó a Jesús ahí y empezó a proclamarlo por todas partes. Si el leproso sabía que Jesús es el Hijo de Dios, lo que fue a decir a todos y a todas era, he sido sanado por el Hijo de Dios. ¿Y quién no está enfermo? ¿Y quién no está impuro? Lo buscaban por todos lados, de todos lados buscaban a Jesús. El leproso rompió lo que se llama el secreto mesiánico. Soy el Mesías, soy el Hijo de Dios, pero no se lo digan a nadie. Todos rompían el silencio profético. El ex leproso va de camino al templo y donde va diciendo, me ha sanado, me ha curado el Hijo de Dios. Y Jesús ya no puede entrar abiertamente a ningún poblado. Esto quiere decir que este Jesús, que según Marcos, desde el principio se sabe que es el Hijo de Dios, los endemoniados saben que es el Hijo de Dios. Dios Padre lo reconoce en el bautismo, lo reconoce en la transfiguración cuando llegamos al capítulo 9. Este es mi Hijo. Pero los discípulos no lo entienden, no lo comprenden. Esta curación posiblemente estaban los 4 discípulos que hasta ahorita ya había escogido Jesús: Simón, Andrés, Santiago y Juan. Fueron a la sinagoga y allí expulsó un demonio. ¿Qué quieres de nosotros? Sal. Él habló en plural y Jesús habló en singular. Fuera de ahí. Ahí estaban los 4. Seguramente en esta sanación están los 4. Pero ellos no entienden lo que entiende el leproso. El leproso sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos no. Pero Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos. Y lo buscaban. Porque si es el Hijo de Dios, entonces llegó la liberación para Israel. Allá dejamos pendiente esa tragedia de la batalla de los hebreos contra los filisteos. Aquí hay una batalla ganada. Es que no depende de la hierbita, del juguito, no. Depende del quiero. Yo quiero. Y lo tocó y quedó limpio. Allá en la batalla de los filisteos contra los hebreos, todavía no tienen esa conciencia. Señor, ¿quieres que salgamos a pelear? Sí quiero o no quiero. De eso depende el éxito de ganar o de perder una batalla. María ganó la batalla en la boda de Caná. Hagan lo que Él les diga. Es que todo depende de Él, no depende de mí. Miren, no se preocupen, espérenme, ya voy a ver, ya voy a resolver eso. Eso es cuando cree usted que depende de usted. No. Cuando usted confía que las cosas dependen de Dios, es Dios el que decide hoy, mañana o pasado. Esa es decisión de Él. Y yo no tengo que molestarme si la decisión no llega todavía. No. Es cuando Él diga. Ustedes hagan lo que Él les diga. Jesús les dijo, llenen las tinajas. María ganó la batalla. Esas tinajas quedaron llenas de vino y la fiesta siguió. Es que no depende de nosotros. Depende de Él. Depende de Dios. Si quieres, puedes
sanarme. Tenemos el arca. Hoy sí. No, es que no depende de ustedes, no depende del arca. Depende de Él. Y este va a ser un aprendizaje que el pueblo hebreo va a ir asimilando a lo largo de los 1250 años de historia. Los actuales hebreos no entienden eso. No depende de las bombas atómicas, de las bombas, de los aviones. No depende de eso. A mí me llama la atención la actitud de Venezuela. Estoy curiosamente siguiendo algunas noticias. Me gusta la actitud de Venezuela. No me gusta la actitud de Estados Unidos. Me gusta la actitud de Venezuela. Nos tiraron varias bombas, sí. Y la vida sigue. Y los barcos sí, ahí están los barcos. Ajá. ¿Los van a llenar de petróleo? ¿Le van a regalar el petróleo a Estados Unidos? Aquí mandamos nosotros. Esto es lo que está por verse en Venezuela. Pero la vida en Venezuela sigue su curso normal. Aquella señora que se fue a reunir con el Papa, contenta porque Estados Unidos bombardeó a su pueblo. Eso como que no es bien visto en Venezuela. Pedir que los gringos sigan tirando más bombas. Mataron, se habla ya de más de 100 personas. Al principio decían, no, ni hubo ni muertos ni heridos. Ahora se habla más de 100. Y Venezuela sigue su curso, su vida normal. Ayer circuló un video donde dice, estamos siguiendo las instrucciones que dejó el presidente Maduro. Vamos en orden, liberando presos. Sí, cada uno sabe lo que tenía que hacer. Había un plan. Y ese plan no lo han destruido las bombas. Vamos a seguir pendientes de Venezuela. Porque no depende de las bombas, de los aviones, de la Fuerza Delta, del portaaviones. No depende de eso. Depende de Dios. Y Rusia ya celebra que los barcos que Estados Unidos capturó, secuestró, ya van rumbo a Rusia. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el poder de los Estados Unidos? Es que no depende de la Fuerza Delta, de los aviones. No depende de eso. Depende de otras cosas. Y es Él, Dios, el que decide sí. Es Dios el que decide no. Usted y yo en este programa tenemos que ir aprendiendo poco a poco de los hebreos, aprender del leproso, aprender de María. Tenemos que ir aprendiendo poco a poco. No corramos. Nos podemos tropezar y nos podemos caer. Algunos de ustedes van más adelante que yo. Otros irán detrás. Aprendamos todos y todas y verán que tenemos éxito, porque el éxito no depende de nosotros, depende de Dios. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.